A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan, háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Cristales rotos. Ilusiones destrozadas. Louis Spears había construido su vida sobre la precisión, cada detalle de su imperio, de la construcción, cada relación, cada momento calculado con el mismo enfoque metódico que lo había transformado de un contratista de pueblo en uno de los promotores más exitosos de Pensilvania. A los 42 años, sus manos curtidas contaban historias de trabajo honesto, pero sus agudos ojos grises albergaban la inteligencia de un hombre que entendía que el éxito requería más que sudor. Exigía estrategia. El sedán Mercedes yacía retorcido contra la barandilla de la autopista como un juguete roto, con vapor saliendo de su capó arrugado hacia el frío aire de octubre. Louis se encontraba entre los escombros, con las piernas temblando no por el choque, sino por la adrenalina que corría por sus venas. 20 minutos antes, volvían a casa del partido de béisbol de Jake. Su hijo de 14 años había lanzado un partido sin hits, y Susie incluso había dejado su teléfono el tiempo suficiente para animar. Su esposa está consciente, pero su hijo es grave, dijo la paramédica, su voz cortando el caos de sirenas y luces intermitentes. Tenemos que llevarlo al hospital infantil de inmediato. Louis observó cómo subían a Jake a una camilla, el rostro de su chico pálido contra la sábana blanca. Susie estaba cerca de la ambulancia, hablando rápidamente con un agente de la policía estatal, su cabello rubio desordenado, pero su voz firme, incluso en crisis. Mantenía esa compostura exterior que lo había atraído por primera vez hacía 15 años, cuando era asistente legal en el despacho de su abogado, mientras Susie daba su declaración sobre el ciervo que supuestamente los había hecho desviarse. Louis recuperó el equipo de béisbol de Jake de los restos del coche. La mochila de su hijo había salido despedida, su contenido esparcido por el asfalto. Mientras recogía los cuadernos y bolígrafos, un pequeño trozo de papel revoloteó hasta el suelo, manchado con gotas de sangre del labio partido de Jake. La caligrafía era inconfundiblemente la de su hijo, letras cuidadosas y deliberadas, formadas con la misma precisión que Louis le había enseñado. Papá. La verdadera razón por la que mamá va a esas reuniones tardías no es el trabajo. Te ha estado mintiendo sobre el señor Delaney de mi escuela. Los vi en su coche el jueves pasado cuando pensabas que estaba en el entrenamiento. Siento no habértelo dicho antes, pero tenía miedo de que también me odiaras a mí. Louis leyó la nota 3 veces antes de que las palabras se registraran por completo. Richard Delaney, el consejero orientador de Jake, el hombre que había estado viniendo a su casa para consultas académicas. El mismo hombre que, según Susie, estaba ayudando con alguna iniciativa educativa en su bufete de abogados. El mismo hombre al que Louis había agradecido personalmente por tomar un interés tan especial en el futuro de Jake. Sus manos no temblaron mientras doblaba la nota y la guardaba en el bolsillo de su chaqueta. El temblor de sus piernas se había detenido por completo, reemplazado por algo frío y calculador. Louis Spears había construido su fortuna identificando debilidades estructurales antes de que se convirtieran en fallos catastróficos. Ahora estaba mirando el mayor fallo estructural de su vida. Y a diferencia de los edificios que construía, esto no se podía reparar. Señor Spears, se acercó el agente de la policía estatal, con la libreta en la mano. Necesitaremos su declaración sobre el accidente. Louis miró a Susie, que ahora estaba al teléfono, probablemente llamando a su hermana. Marta. El rostro de su esposa mostraba la preocupación apropiada por su hijo herido, pero Louis notó cómo sus dedos se movían por la pantalla, no marcando un número,
sino escribiendo un mensaje. ¿A quién? En lo que debería haber sido el momento más aterrador en la vida de cualquier padre. Susie estaba enviando un mensaje de texto. Por supuesto, agente, respondió Louis, con la voz firme. Mi esposa lo vio todo. Un ciervo se cruzó en la carretera y ella se desvió para evitarlo. Yo estaba mirando a mi hijo en el asiento trasero en ese momento. Era una mentira. Pero Louis había aprendido pronto en los negocios que a veces la verdad era un lujo que no podías permitirte. Había estado observando el reflejo de Susie en la ventanilla del pasajero cuando ella había girado bruscamente el volante, sobresaltada por la vibración de su teléfono, con lo que sin duda era otro mensaje de su amante. No había habido ningún ciervo. Mientras iban al hospital en ambulancias separadas, Louis con Jake y Susie siguiéndolos en la segunda unidad, Louis tomó su primera decisión. No se enfrentaría a su esposa de inmediato. No exigiría explicaciones ni le daría la oportunidad de inventar mentiras. En su lugar, haría lo que siempre había hecho al enfrentarse a un complejo proyecto de demolición, estudiar la estructura, identificar los elementos de carga y luego derribarla sistemáticamente. Jake permaneció inconsciente durante el viaje de 20 minutos, su respiración estable, pero su brazo izquierdo claramente roto. El paramédico le aseguró a Louis que las lesiones en la cabeza en adolescentes a menudo parecían peores de lo que eran. Pero Louis apenas lo escuchó. Su mente ya estaba trabajando, calculando cronogramas y oportunidades. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas de esas reuniones tardías habían sido mentiras? ¿Cuántas veces se había sentado Richard Delaney a su mesa, aceptando la hospitalidad de Louis mientras planeaba destruir a su familia? En el hospital, Louis llamó a su cuñado, Scott Ogden, que llegó en una hora. Scott era un investigador privado, un ex policía que había ayudado a Louis con verificaciones de antecedentes en importantes contratos de construcción. Más importante aún, Scott era familia, casado con la hermana de Louis, Laura, y entendía que algunos problemas requerían soluciones que existían fuera de los límites legales. «Necesito que investigues algo por mí», dijo Louis en voz baja, mientras estaban en el pasillo del hospital, observando a los médicos examinar a Jake a través de la ventana. Pero ni una palabra a Laura todavía. Scott estudió el rostro de su cuñado. Se conocían desde hacía 20 años y reconoció la expresión. Louis Spears, en modo de planificación, era un hombre peligroso con el que cruzarse. «¿Qué necesitas?» Louis le entregó la nota ensangrentada. Scott la leyó 2 veces, apretando la mandíbula. «Jesús. Louis, ¿cuánto tiempo crees? No lo sé todavía, pero voy a descubrirlo todo». La voz de Louis era apenas un susurro, pero la intensidad detrás de ella hizo que Scott diera un paso atrás. «Quiero saber a dónde van, cuándo se encuentran, qué se dicen. Quiero saber qué mentiras me ha contado ella y qué mentiras le ha contado a él. Quiero saber si mi hijo es el único que se ha dado cuenta». Y entonces, Louis miró a través de la ventana a Jake, que finalmente se estaba moviendo en la mesa de examen. Los ojos de su hijo se abrieron, confundidos y asustados, buscando en la habitación hasta que encontraron a su padre. Louis levantó la mano en un pequeño saludo y Jake logró una sonrisa débil. «Entonces les enseñaré a ambos lo que significa traicionar a alguien que nunca perdona». Capítulo 2. El peso de los secretos. El brazo de Jake sanaría en 6 semanas, les aseguraron los médicos, y la conmoción cerebral era leve. Para la medianoche, estaban en casa, Jake durmiendo plácidamente en su habitación con analgésicos, Susie finalmente alejada de su teléfono y preparando té en la cocina. Louis se sentó en su estudio, ostensiblemente revisando contratos de construcción,
pero en realidad, observando a su esposa a través de la puerta entreabierta, ella se movía por su hogar con una facilidad familiar, tocando objetos que habían elegido juntos, arreglando flores que él le había comprado solo 3 días antes. La normalidad de todo aquello parecía surrealista. En el espacio de 6 horas, la comprensión de Louis sobre su vida había sido completamente demolida. Pero los muebles permanecían en los mismos lugares. Las fotografías todavía sonreían desde sus marcos, y su esposa todavía tarareaba suavemente mientras trabajaba. Louis apareció Susie en la puerta de su estudio, sosteniendo 2 tazas de té de manzanilla. Deberías descansar un poco. Ha sido un día de perros. Él aceptó el té y estudió su rostro. Susie tenía 38 años, todavía hermosa de la manera que lo había hecho sentir afortunado todos los días durante 15 años. Sus ojos verdes mostraban una preocupación genuina, y cuando puso su mano en su hombro, su tacto se sintió real y cálido. O era una actriz excepcional, o una parte de ella realmente se preocupaba por su familia. Incluso mientras la destruía. Sigo pensando en la nota de Jake, dijo Louis con cuidado. La que estaba escribiendo cuando chocamos. La mano de Susie se detuvo por un instante. ¿Qué nota? Para su clase de inglés. Sobre la honestidad y la confianza. La ironía no se me escapa. Louis sorbió su té y observó su reacción. Escribió sobre cómo las mentiras siempre salen a la superficie. Cómo la verdad tiene una forma de revelarse cuando menos te lo esperas. Siempre ha sido perceptivo, dijo Susie. Pero Louis captó el ligero alivio en su voz. Pensaba que él hablaba de una tarea escolar, no de la confesión que ahora estaba guardada en su caja fuerte arriba. Demasiado perceptivo. A veces se da cuenta de cosas que los adultos creen que están ocultando. Louis dejó su taza y la miró a los ojos. Me preocupa lo que haya podido ver u oír que no nos esté contando. Por primera vez desde el accidente. Susie pareció genuinamente incómoda. ¿Qué quieres decir? Los niños lo ven todo. Susie, observan a sus padres, escuchan conversaciones, perciben la tensión incluso cuando creemos que la estamos ocultando. Louis se reclinó en su silla, manteniendo un lenguaje corporal casual mientras sus palabras llevaban un peso deliberado. A veces me pregunto si Jake sabe más sobre nuestro matrimonio de lo que nos damos cuenta. La risa de Susie sonó forzada. Estás paranoico. Jake es un adolescente típico, demasiado ocupado con los deportes y los amigos como para preocuparse por sus aburridos padres. Quizás tengas razón. Louis se levantó y le besó la frente, probando el aroma familiar de su perfume mezclado con algo más. Una colonia que no reconoció. Voy a ver cómo está antes de ir a la cama. Jake estaba despierto cuando Louis entró en su habitación, mirando al techo con su brazo bueno detrás de la cabeza. El yeso en su brazo izquierdo ya estaba cubierto de firmas de las enfermeras, pero su rostro era serio más allá de sus 14 años. Papá, ¿estás bien? ¿Te ves diferente? Louis se sentó en el borde de la cama. Su hijo había heredado sus ojos grises y su habilidad para leer a las personas. Cualidades peligrosas en alguien tan joven. Estoy bien, amigo. Solo preocupado por ti. Estoy bien. Jake se movió incómodo. Papá. Sobre esa nota. Más tarde dijo Louis en voz baja. Cuando te sientas mejor, hablaremos de todo. Pero no esta noche. Jake asintió. Un entendimiento pasando entre ellos. Su hijo era lo suficientemente inteligente como para reconocer que algunas conversaciones requerían privacidad y planificación. Era una cualidad que Louis admiraba y temía a partes iguales. Durante los siguientes 3 días, Louis mantuvo su rutina normal mientras Scott Ogden comenzaba su investigación. Louis fue a obras de construcción, asistió a reuniones y volvió a casa para las cenas familiares.
ayudó a Jake con sus deberes, discutió los próximos proyectos con Susie y desempeñó el papel de esposo y padre devoto con una actuación digna de un Oscar. Pero bajo la superficie, estaba catalogando cada detalle los hábitos telefónicos de Susie, cómo lo apartaba de él cuando escribía, cómo de repente había desarrollado una pasión por los paseos nocturnos, que siempre coincidían con llamadas misteriosas. Sus excusas para las reuniones tardías se habían vuelto más elaboradas, involucrando a clientes de los que Louis nunca había oído hablar y asuntos legales que parecían requerir una cantidad inusual de atención fuera de horario. Lo más revelador fueron los pequeños cambios en su relación física. Susie siempre había sido cariñosa, pero ahora sus besos se sentían superficiales, su tacto distraído. Había empezado a ducharse inmediatamente al llegar a casa de sus reuniones, alegando que el aire acondicionado de la oficina la hacía sentir sucia. También había desarrollado nuevas preferencias en la cama, técnicas y posturas que parecían sospechosamente expertas para alguien que afirmaba haberlas aprendido de artículos de revista. El jueves por la noche, Scott llamó con sus hallazgos preliminares. Se reúnen 2 veces por semana, generalmente en el Marriott del centro, martes y jueves, siempre entre las 6:00 y las 8:00 p.m. Te dice que está trabajando hasta tarde, pero su coche ha sido visto en el aparcamiento del hotel. Louis sintió que algo frío se instalaba en su pecho. ¿Cuánto tiempo? Los registros de la tarjeta de crédito muestran que ha estado pagando la habitación durante 8 meses. Siempre la misma suite, siempre cargado a su tarjeta personal. 8 meses. Louis hizo los cálculos rápidamente. Había comenzado justo después de que Jake empezara el instituto, justo después de que Richard Delaney se convirtiera en su consejero orientador. El momento no era una coincidencia. Hay más, continuó Scott. Delaney ha tenido problemas financieros. Divorcio finalizado hace 6 meses. Acuerdo costoso. Ha estado trabajando como tutor para familias adineradas, cobrando tarifas premium por consultoría académica. ¿Estás diciendo que nos eligió como objetivo? Estoy diciendo que un hombre con problemas de dinero, que accedió a familias ricas a través de su puesto en la escuela, podría no limitar sus actividades extracurriculares a la educación. Louis colgó y caminó hacia la ventana de su estudio, mirando la calle suburbana, donde había pensado que estaba construyendo una vida perfecta. Cada casa albergaba familias con sus propios secretos, sus propias traiciones, sus propias mentiras cuidadosamente construidas. Pero la destrucción de su familia se sentía singularmente personal, diseñada específicamente para causar el máximo daño. Esa noche, esperó a que Susie se durmiera antes de recuperar la nota de Jake de su caja fuerte. La leyó de nuevo, notando detalles que se le habían escapado en el shock inicial. Su hijo había estado guardando este secreto durante semanas, quizás más. Jake había visto a su madre mentir a su padre, había visto la evidencia de su traición y había luchado sobre si revelar la verdad. El peso de esa carga sobre los hombros de un chico de 14 años hizo que la ira cuidadosamente controlada de Louis se transformara en algo mucho más peligroso. Susie había traicionado su matrimonio, pero involucrar a Jake, obligar a su hijo a elegir entre proteger a su padre o guardar los secretos de su madre, era imperdonable. Louis devolvió la nota a la caja fuerte y tomó su segunda decisión. Esto no sería sobre tribunales de divorcio o acuerdos financieros, sería sobre justicia, y la justicia requería un enfoque más personal. Capítulo 3. Arquitectura de la venganza. El viernes por la mañana trajo un clima inusualmente cálido para octubre, y Louis se encontraba en el techo de su último proyecto de construcción, un complejo de oficinas de 30 pisos en el centro de Pittsburgh, observando la ciudad extenderse bajo él. Desde esta altura,
Las personas parecían hormigas, siguiendo patrones predecibles, cada una creyendo que sus dramas individuales eran significativos, mientras permanecían ajenas a las fuerzas mayores que moldeaban sus vidas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Susie. Reunión tardía esta noche. No me esperes despierto. Pide pizza para ti y Jake. Louis sonrió, respondiendo, no hay problema. Espero que el cliente no sea demasiado exigente. Ya sabes cómo son estos tipos corporativos. Quieren todo perfecto. Perfecto. Louis borró la conversación y llamó a Scott. ¿Hoy es jueves? Se reúnen. Ya confirmado. Misma suite. Misma hora. Esta vez la reservó por 3 horas en lugar de las 2 habituales. Quiero fotos. No para fines legales, sino como palanca. Louis, tienes que pensar esto con cuidado. Lo que sea que estés planeando. Estoy pensando con cuidado. Más cuidadosamente de lo que he pensado en cualquier cosa en mi vida. Louis caminó hasta el borde del techo, mirando a los trabajadores de la construcción que confiaban en él para mantenerlos a salvo, para tomar decisiones que protegieran sus medios de vida y sus familias. ¿Sabes cuál es el principio más importante en la construcción? Scott. La distribución de la carga de los cimientos. Identificas dónde se concentra el peso y te aseguras de que la estructura pueda soportarlo. Pero si quieres derribar algo, haces lo contrario. Concentras toda la tensión en el punto más débil hasta que falla catastróficamente. Scott guardó silencio por un largo momento. ¿Cuál es el punto más débil de su estructura? Su arrogancia. Creen que son más listos que nadie, que han planeado para cada contingencia, pero han cometido un error crucial, que es que me subestimaron. Esa noche, Louis ayudó a Jake con sus deberes de álgebra, mientras Susie se preparaba para su reunión. Había elegido su atuendo con cuidado, un vestido azul marino que era lo suficientemente profesional para un negocio real, pero lo suficientemente favorecedor para otros propósitos. Louis la elogió por su apariencia y la besó de despedida, interpretando su papel a la perfección. Después de que ella se fue, Louis y Jake pidieron pizza y se dispusieron a ver una película. Pero a mitad de camino, Louis pausó la película. Jake, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Su hijo se tensó, reconociendo la seriedad en la voz de su padre. Vale. ¿Cuánto tiempo hace que sabes lo de tu madre y el señor Delaney? El rostro de Jake se puso pálido. Papá, yo... Encontré tu nota en los escombros. No estoy enojado contigo, pero necesito saberlo todo. La historia salió en frases entrecortadas. Jake había olvidado su libro de ciencias después de la escuela y había vuelto a buscarlo. Había visto el coche de su madre en el aparcamiento de profesores y había ido a buscarla, pensando que estaba allí para una conferencia de padres. En cambio, la descubrió en el aula de Richard Delaney, y su interacción había sido claramente poco profesional. No sabía qué hacer, dijo Jake, con la voz quebrada. Quería decírtelo, pero pensé que quizás estaba equivocado. Quizás era solo... No estabas equivocado, dijo Louis suavemente. Y no eres responsable de nada de esto. ¿Vas a divorciarte de ella? Louis estudió el rostro de su hijo. Jake intentaba parecer fuerte, pero Louis podía ver el miedo debajo. A pesar de todo, Jake amaba a su madre y estaba aterrorizado de que su familia se desintegrara. Voy a manejar esta situación, dijo Louis con cuidado. Pero no de la manera que podrías esperar. Durante el fin de semana, Louis refinó su plan. Había pasado su carrera entendiendo cómo funcionaban los sistemas, cómo construirlos, cómo repararlos y cómo desmantelarlos eficientemente. Cada estructura tenía puntos de presión, y cada persona tenía vulnerabilidades que podían ser explotadas con el enfoque correcto. Richard Delaney
Era ambicioso, pero inseguro. Desesperado por mantener su puesto en la prestigiosa escuela privada donde estaba matriculado Jake, había trabajado duro para construir su reputación como un educador dedicado, alguien que iba más allá por sus estudiantes. Su divorcio había sido complicado y público, lo que lo hacía sensible a su imagen profesional. Susie era orgullosa y controladora, alguien que necesitaba sentirse inteligente y sofisticada. Había construido su identidad en torno a ser la esposa y madre perfecta mientras perseguía sus propias ambiciones profesionales. Su aventura no era solo por pasión. Se trataba de sentirse poderosa y deseada de una manera que la vida doméstica no podía proporcionar. Ambos creían que eran intocables, porque habían sido cuidadosos. Se reunían en un hotel donde no eran conocidos. Usaban discreción en público y asumían que su secreto estaba a salvo porque estaban tratando con un esposo confiado y un niño ignorante. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El lunes por la mañana, Louis llamó a la oficina de Richard Delaney y programó una reunión. «Me gustaría discutir la preparación universitaria de Jake», le dijo a la secretaria. «Tengo algunas preocupaciones específicas sobre el enfoque de su consejero orientador». La cita se fijó para el jueves por la tarde, inmediatamente después de lo que Louis sabía que sería otro encuentro en el hotel. Delaney estaría cansado, posiblemente descuidado, y ciertamente no esperaba una confrontación del esposo al que había estado engañando durante 8 meses. El martes, Louis contrató a un segundo investigador privado, uno con especialidades diferentes a las de Scott, mientras que Scott se enfocaba en la vigilancia y la documentación. Harold Johnson se especializaba en forencia digital e ingeniería social. Louis quería saberlo todo: cuentas de correo electrónico, mensajes de texto, interacciones en redes sociales, transacciones financieras. Si Susie y Delaney se habían comunicado electrónicamente, Louis tendría registros de cada palabra. Para el miércoles por la noche, Louis tenía una imagen completa de la aventura. La evidencia era abrumadora: cientos de mensajes de texto explícitos, recibos de hotel, fotografías que se habían tomado el uno al otro, incluso un calendario detallado de sus reuniones. Pero lo más importante, Louis había descubierto la verdad más profunda sobre su relación. Esto no era una apasionada historia de amor. Era un arreglo calculado que servía a las necesidades de ambos, mientras requería una inversión emocional mínima. Susie obtenía emoción y validación. Delaney obtenía acceso a las conexiones sociales y de negocios de Louis. Se habían estado utilizando mutuamente, tanto como habían estado traicionando a Louis. Ese conocimiento transformó la ira de Louis en algo más frío y enfocado. No estaba tratando con amantes desdichados que habían sido superados por una atracción irresistible. Estaba tratando con dos personas egoístas que habían tomado una decisión deliberada de destruir a su familia por su propia conveniencia. El jueves por la tarde, Louis se sentó en la oficina de Richard Delaney y estudió al hombre que había estado durmiendo con su esposa. Delaney era más joven que Louis por 5 años, con el tipo de apariencia pulida que proviene del aseo cuidadoso y la ropa cara. Era guapo de una manera genérica, el tipo de hombre que había aprendido a usar su apariencia y encanto para conseguir lo que quería. «Señor Spears, gracias por venir. Entiendo que tiene algunas preocupaciones sobre la trayectoria académica de Jake». Louis sonrió. «En realidad, quiero discutir un tipo diferente de trayectoria, la que va a terminar con tu carrera, destruir tu reputación y dejarte desempleado e inempleable». La sonrisa ensayada de Delaney flaqueó. «Lo siento. No entiendo». «Claro que lo entiendes». Louis colocó una carpeta manila sobre el escritorio entre ellos. 8 meses. Richard. Habitación 412 en el Marriott. Martes y jueves.
de 600 a 800 m. A veces más tiempo cuando te sientes particularmente enérgico. El color desapareció del rostro de Delaney mientras abría la carpeta y veía las fotografías. Louis había elegido las más explícitas, imágenes que no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. Podría destruirte con esto hoy mismo, continuó Louis conversacionalmente. Un correo electrónico a la junta escolar, una publicación en redes sociales, una conversación con el padre adecuado, y tu carrera está acabada. Pero eso sería demasiado fácil. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas que tu vida ahora me pertenece. Cada decisión que tomes, cada palabra que digas, cada acción que realices, será determinada por lo que yo te permita hacer. Louis se inclinó hacia adelante, su voz bajando a apenas un susurro. Y si vuelves a tocar a mi esposa, si vuelves a hablar con mi hijo, si siquiera vuelves a mirar a mi familia, me aseguraré de que lo que te he mostrado hoy parezca misericordioso en comparación con lo que vendrá después. Louis se levantó para irse. Luego se detuvo en la puerta. Y Richard. Mañana vas a renunciar a esta escuela. Razones personales, con efecto inmediato. Estaré observando para asegurarme de que cumplas. Mientras Louis caminaba de regreso a su coche, sintió la primera punzada de satisfacción que había experimentado desde que leyó la nota de Jake. La fase 1 estaba completa. Delaney pasaría los siguientes días en agonía, esperando que sucediera lo inevitable antes de darse cuenta de que la venganza de Louis sería un fuego lento en lugar de una explosión rápida. Ahora, era el momento de dirigir su atención a su esposa. Capítulo 4. La trampa perfecta. Louis siempre había creído que los ataques más devastadores provenían de direcciones que la víctima nunca esperaba. En la construcción, las fallas catastróficas no eran causadas por problemas obvios como tormentas o terremotos. Eran causadas por debilidades estructurales ocultas que acumulaban estrés hasta alcanzar un punto de ruptura. El viernes por la mañana, Susie estaba inusualmente agitada. Había estado tratando de contactar a Richard Delaney desde el jueves por la noche, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz y sus mensajes de texto permanecían sin respuesta. Louis la observaba pasearse por la cocina, con el teléfono en la mano como si fuera un salvavidas en un barco que se hunde. ¿Todo bien?, preguntó Louis, sin levantar la vista de su periódico matutino. Solo algunos problemas con la planificación universitaria de Jake. Su consejero orientador parece haber desaparecido. Eso es poco profesional. Quizás deberías hablar con el director. La risa de Susie fue tensa y forzada. Estoy segura de que no es nada serio. Probablemente solo esté lidiando con una emergencia familiar. Al mediodía, la noticia se había extendido por la comunidad escolar. Richard Delaney había presentado su renuncia, citando razones personales y la necesidad de buscar otras oportunidades. Louis recibió una llamada del propio director, el doctor Ernest Elder, disculpándose por la interrupción y asegurándole que la preparación universitaria de Jake no se vería afectada. Esa noche, Susie estaba destrozada. Había pasado el día elaborando mensajes cada vez más desesperados para su amante, alternando entre la preocupación por su bienestar y un pánico apenas contenido sobre lo que su repentina desaparición podría significar para su secreto. Louis la encontró en su dormitorio, mirando su teléfono con la expresión de alguien que ve cómo su mundo se derrumba. Hoy pasó algo muy extraño, dijo Louis, sentándose en el borde de su cama. El consejero orientador de Jake renunció. Simplemente se fue sin previo aviso. Los dedos de Susie se apretaron alrededor de su teléfono. ¿En serio? Qué extraño. En realidad, estoy aliviado. Nunca confié plenamente en él. ¿Por qué no? Louis se encogió de hombros. Solo una sensación. Algo en él parecía oportunista, como si siempre estuviera buscando un ángulo,
siempre tratando de averiguar cómo sacar provecho de su posición. Ese es un juicio bastante duro basado en una sensación. Quizás, pero he aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas. Louis se giró para mirarla directamente, especialmente cuando se trata de proteger a nuestra familia. El sábado por la mañana, trajo la siguiente fase del plan de Louis. Mientras Susie asistía a su clase de yoga habitual, una de las pocas actividades a las que realmente asistía con regularidad. Louis se reunió con Harold Johnson en una cafetería del centro. «Tengo todo lo que pediste», dijo Harold, deslizando una tableta sobre la mesa. Mensajes de texto, correos electrónicos, fotos que se enviaron, incluso algunas videollamadas. Está todo aquí. Louis examinó la evidencia, su expresión manteniéndose cuidadosamente neutral a pesar de los detalles íntimos de la traición de su esposa expuestos con claridad digital. Los mensajes revelaban no solo su aventura física, sino también su conexión emocional, o la falta de ella. Susie se había quejado de Louis repetidamente, describiéndolo como predecible y aburrido, mientras que Delaney había compartido detalles sobre otras familias adineradas con las que había cultivado relaciones a través de su puesto en la escuela. «Hay algo más», continuó Harold. A Delaney le han suspendido su licencia de enseñanza, pendiente de una investigación sobre relaciones inapropiadas con padres. Una denuncia anónima llegó el jueves por la noche. Louis sonrió. «Imagínate. La denuncia mencionaba específicamente a tu esposa. Parece que alguien proporcionó evidencia de su aventura a la Junta de Educación Estatal. Qué desafortunado para ambos. Louis, no hay vuelta atrás. Una vez que esta investigación sea oficial, se convertirá en un registro público. Todos lo sabrán». Bien. Esa tarde, Louis implementó la siguiente etapa de su plan. Llamó a la hermana de Susie, Martha Plumber, que vivía a 2 horas en Filadelfia y siempre había desaprobado el matrimonio de su hermana menor con un contratista de clase trabajadora. Martha había dejado claro a lo largo de los años que creía que Susie se había casado por debajo de su estatus y merecía algo mejor que la vida en los suburbios de Pittsburgh. «Martha, necesito preguntarte algo confidencial», dijo Louis, adoptando el tono preocupado de un esposo afligido. «¿Susie te ha mencionado algo sobre ser infeliz en nuestro matrimonio?» «¿Por qué preguntas?» «Ha estado distante últimamente, reservada. Me preocupa que esté teniendo dudas sobre nuestra vida juntos». El silencio de Martha fue revelador. «Louis, creo que deberías hablar directamente con Susie sobre esto. Lo he intentado, pero ella insiste en que todo está bien. Solo quiero asegurarme de no estar pasando por alto algo importante. Si es infeliz, quiero arreglarlo antes de que sea demasiado tarde». Fue una actuación magistral. Louis sabía que Martha llamaría inmediatamente a Susie, ostensiblemente para advertirle que Louis estaba sospechando, pero en realidad acelerando el pánico de Susie. La culpa y el miedo se agravarían, haciéndola más propensa a cometer errores. El domingo por la noche, Louis recibió la llamada que esperaba. Susie anunció que necesitaba asistir a una reunión de clientes de emergencia en Filadelfia y que se quedaría a dormir en casa de Martha. Era obviamente una mentira. Louis ya había confirmado a través de la vigilancia digital de Harold que Susie había estado tratando desesperadamente de concertar una reunión con Delaney, quien seguía negándose a responder a sus comunicaciones. «Qué lástima», dijo Louis. «Esperaba que pudiéramos pasar un tiempo tranquilo juntos. Solo nosotros dos. Queda pendiente». Susie le besó la mejilla, pero Louis notó cómo evitaba el contacto visual. «Te lo compensaré cuando vuelva». Después de que ella se fuera, Louis llamó a Scott. «Está huyendo. Probablemente va a casa de Martha para averiguar su próximo movimiento. ¿Estás listo para la fase 3? Más que listo».
El lunes por la mañana, Luis hizo algo que nunca había hecho en sus 20 años de matrimonio. Llamó al trabajo para decir que estaba enfermo y pasó el día en la oficina de su esposa. Susie trabajaba para un bufete de abogados de tamaño mediano, especializado en litigios corporativos, y su ausencia le dio a Luis la oportunidad de tener algunas conversaciones muy interesantes con sus colegas. Se reunió con su jefe, Andre Herrera, ostensiblemente para sorprender a Susie por su aniversario. En el curso de su conversación, Luis mencionó casualmente lo orgulloso que estaba de la dedicación de Susie a sus reuniones nocturnas con clientes y consultas de fin de semana. ¿Reuniones nocturnas? Andre pareció confundido. Susie no ha tenido reuniones con clientes fuera del horario comercial normal en meses. Hemos estado tratando de reducir las horas extras en toda la empresa. Ah, entonces debe haber estado trabajando en educación continua. Cursos de desarrollo profesional, ese tipo de cosas. No que yo sepa, Luis. Está todo bien. Pareces... Todo está bien, le aseguró Luis. Debo haber entendido mal lo que me estaba diciendo, pero la semilla estaba plantada. Andre Herrera ahora se preguntaba qué había estado haciendo realmente su empleada durante todas esas horas que había afirmado estar trabajando hasta tarde. Cuando Susie regresara, se enfrentaría a preguntas sobre su gestión del tiempo y su veracidad con su empleador. El martes, Luis recibió un mensaje de texto de Susie. Necesito unos días más para resolver esta situación con el cliente. Los extraño a ti y a Jake. Luis respondió, tómate todo el tiempo que necesites. Jake y yo nos las arreglamos bien. Era la verdad. Jake parecía más relajado con su madre fuera, ya no cargando con el peso de su secreto. Padre e hijo habían pasado la noche del lunes trabajando en un modelo de avión, hablando de todo excepto del elefante en la habitación. Papá había preguntado a Jake mientras pintaban los puntales del ala. ¿Tú y mamá van a estar bien? No lo sé, amigo. Pero pase lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. No quiero que te culpes por no decírmelo antes, había continuado Luis. No eres responsable de los problemas de los adultos. Tu trabajo es ser un niño y centrarte en tu propia vida. Pero podría haberlo evitado. No, no podrías. Esta situación existía mucho antes de que la descubrieras, y habría continuado me lo hubieras dicho o no. Lo único que hizo tu honestidad fue darme la información que necesitaba para proteger a nuestra familia. El miércoles trajo la siguiente revelación. Luis estaba en la escuela de Jake para una conferencia de padres y maestros cuando el doctor Elder se le acercó en el pasillo. Señor Spears. Quería ponerlo al día sobre la situación de Richard Delaney. Me temo que es más grave de lo que inicialmente nos dimos cuenta. Ah, sí. La investigación estatal ha descubierto evidencia de relaciones inapropiadas con múltiples padres. Parece que el señor Delaney estaba usando su posición para acceder a familias adineradas, con fines que iban mucho más allá de la orientación educativa. Luis compuso su expresión para mostrar una conmoción y preocupación apropiadas. Está diciendo que Jake corría peligro, no su hijo específicamente, sino las familias involucradas. La investigación está en curso, pero parece que este patrón de comportamiento ha sido consistente a lo largo de su permanencia aquí. ¿Cuántas familias? Al menos 4 que sepamos. Las autoridades todavía están reuniendo pruebas. Luis salió de la escuela con la confirmación de lo que había sospechado. Susie no era el único objetivo de Richard Delaney. Era simplemente una de varias esposas ricas que había seducido como parte de un patrón más amplio de explotación. El conocimiento no disminuyó la ira de Luis, pero añadió otra capa a su comprensión de la situación. Su esposa no había sido arrastrada por la pasión o el amor. Había sido manipulada por un depredador que se especializaba en identificar y explotar vulnerabilidades en los matrimonios.
la insatisfacción de Susie con su vida suburbana, su necesidad de emoción y validación, su creencia de que merecía más de lo que Louis podía proporcionar. Todo ello la había convertido en la víctima perfecta para la seducción practicada de Richard Delaney. Pero comprender la dinámica no generaba perdón. Si acaso, intensificaba la resolución de Louis. Susie había elegido creer las mentiras de Delaney porque le decían lo que quería oír. Había elegido traicionar a su familia porque la alternativa requería que confrontara su propia insatisfacción y trabajara para mejorar su matrimonio. Esas fueron elecciones, no errores. Y las elecciones tenían consecuencias. El jueves por la noche, Louis hizo sus preparativos finales. Susie volvería a casa el viernes por la tarde, esperando reanudar su vida normal mientras averiguaba cómo reconectarse con su amante. No tenía idea de que su vida normal ya no existía, que Louis había estado desmantelando sistemáticamente los cimientos de su existencia compartida. Mientras ella se escondía en casa de su hermana, Louis pasó la noche organizando sus pruebas en archivos cuidadosamente etiquetados. Cada fotografía, cada mensaje de texto, cada registro financiero fue catalogado y referenciado. Pero la evidencia no estaba destinada a un tribunal de divorcio. Estaba destinada a un impacto psicológico máximo. El viernes por la mañana, Louis llamó a su abogado, Stanley Cohen, un hombre que había manejado sus contratos comerciales durante 15 años y entendía que algunos problemas requerían soluciones que existían en zonas grises legales. Stanley, necesito que prepares los papeles de divorcio, disolución completa, custodia total de Jake, división de bienes según el acuerdo prenupcial. Louis, ¿qué está pasando? Tú y Susie parecían... Ese es el punto. Parecíamos felices porque no sabía que mi esposa se acostaba con otro hombre desde hace 8 meses. El silencio de Stanley se prolongó tanto que Louis se preguntó si se había perdido la conexión. Jesús, ¿tienes pruebas? Más que suficientes. Pero Stanley, no quiero presentar estos papeles todavía. Quiero usarlos estratégicamente. ¿Qué tienes en mente? Le voy a dar a Susie la oportunidad de confesar. Si se sincera, me cuenta la verdad sobre todo y acepta mis términos para seguir adelante. Quizás podamos manejar esto en privado, y si no lo hace, entonces me aseguraré de que su traición se haga de conocimiento público de la manera más devastadora posible. Louis colgó y miró alrededor de su estudio, notando todos los toques personales que Susie había añadido a lo largo de los años: fotografías familiares, objetos decorativos, obras de arte que había elegido para su vida en común. Para mañana por la noche, ella entendería que su vida en común había terminado, y la única pregunta que quedaba era si su destrucción sería privada o pública. La elección sería enteramente suya. Capítulo 5. La confesión. Susie regresó a casa el viernes por la tarde, con el aspecto de una mujer que había pasado 5 días en un torbellino emocional. Su cabello, generalmente perfecto, estaba ligeramente desordenado. Su maquillaje no podía ocultar del todo las ojeras bajo sus ojos, y se movía por la casa con los pasos inciertos de alguien que ya no se sentía en casa en su propio espacio. Louis la saludó con un beso y la ayudó a subir las maletas, interpretando el papel de esposo preocupado mientras estudiaba su lenguaje corporal en busca de señales de cuán desesperada se había vuelto. Susie era una persona cuidadosa, alguien que planeaba cada detalle de su vida, y su incapacidad para contactar a Richard Delaney claramente había hecho añicos su confianza. ¿Cómo te fue en el viaje?, preguntó Louis mientras deshacían juntos su maleta. Estresante. La situación del cliente es más complicada de lo que pensaba. La voz de Susie era firme, pero sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba su ropa. Quizás necesite hacer algunos viajes más para arreglarlo todo. Por supuesto,
Lo que necesites hacer. Esa noche, Luis sugirió que cenaran en Giovanni's, el restaurante italiano donde habían tenido su primera cita 16 años antes. Susie aceptó, probablemente esperando que un regreso a un territorio familiar pudiera ayudarla a recuperar su equilibrio emocional. Se vistió con esmero, eligiendo un vestido negro que Luis siempre había elogiado, y se maquilló con la precisión de alguien que se prepara para la batalla. Durante los aperitivos, Luis guió la conversación hacia el inicio de su relación, rememorando su noviazgo y los sueños que habían compartido cuando eran jóvenes, y todo parecía posible. Susie se relajó visiblemente, sonriendo con sinceridad por primera vez desde su regreso a casa. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías viajar a Italia para nuestra luna de miel?, preguntó Luis, enrollando linguini en su tenedor. Tenías esa guía y habías marcado todos los lugares que querías visitar. Nunca llegamos a Italia, dijo Susie, con un toque de melancolía en la voz. Todavía podríamos ir. No es demasiado tarde para perseguir viejos sueños. Por un momento, la expresión de Susie mostró un arrepentimiento genuino, como si recordara a la mujer que había sido antes de que su vida se complicara con secretos y mentiras. Pero entonces, su teléfono vibró con un mensaje de texto, y Luis observó cómo su rostro cambiaba al leerlo. ¿Trabajo?, preguntó inocentemente. Sí, solo preguntas de seguimiento sobre la situación de Filadelfia. Luis asintió y siguió comiendo. Pero ya había visto suficiente. Susie todavía intentaba contactar a Delaney. Todavía esperaba restablecer su conexión. Su viaje a casa de Martha no había sido para averiguar cómo salvar su matrimonio. Había sido para averiguar cómo continuar con su aventura. Después de la cena, condujeron a casa en un silencio cómodo. Pero Luis podía sentir la distracción de Susie. Seguía revisando su teléfono, y cuando llegaron a casa, se disculpó para hacer una llamada sobre asuntos de trabajo que no podían esperar hasta la mañana. Luis le dio privacidad, instalándose en su estudio con un libro, mientras escuchaba sus pasos de un lado a otro en la habitación de arriba. A través del techo, podía oír el subir y bajar de su voz. La desesperación, apenas contenida bajo su tono profesional, estaba llamando a hoteles, tratando de localizar a Richard Delaney, cada vez más frenética con cada callejón sin salida. A las 10 p.m. Susie apareció en la puerta de su estudio. Luis, tenemos que hablar. Él levantó la vista de su libro, componiendo su expresión para mostrar una leve preocupación. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Susie se sentó en la silla frente a su escritorio, la misma silla donde habían planeado vacaciones familiares, discutido la educación de Jake y tomado decisiones sobre su futuro en común. Tenía las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, y Luis pudo verla armarse de valor para lo que fuera que estuviera a punto de decir. No he sido completamente honesta contigo últimamente. Luis cerró su libro y le prestó toda su atención. ¿Sobre qué? Las reuniones con clientes, las noches tardías en la oficina. Parte de eso no estaba relacionado enteramente con el trabajo. No entiendo. Susie respiró temblorosamente. He estado viendo a alguien. No, en serio. No es amor ni nada por el estilo. Pero he estado teniendo una aventura. Luis sintió una extraña satisfacción al oírla admitirlo finalmente. Pero mantuvo su expresión neutral. ¿Con quién? El consejero orientador de Jake, Richard Delaney. ¿Desde cuándo? 8 meses. Las palabras salieron en un susurro, como si decirlas en voz baja pudiera minimizar su impacto. Luis se reclinó en su silla, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y mesurada. ¿Por qué? No lo sé. Me sentía atrapada. Supongo.
como si mi vida estuviera predeterminada, como si solo estuviera siguiendo los movimientos de ser esposa y madre sin ningún propósito real propio. Así que decidiste acostarte con el maestro de nuestro hijo. No fue planeado. Simplemente sucedió. Y luego siguió sucediendo, porque me hacía sentir viva de nuevo. Como si fuera más que solo la esposa de Louis Spears o la madre de Jake. Louis estudió su rostro, notando la mezcla de culpa y desafío en su expresión, incluso en la confesión. Susie intentaba justificar sus elecciones, hacerle entender que su traición había sido un síntoma de problemas mayores en lugar de una decisión deliberada de destruir a su familia. En donde se encontraban, generalmente en un hotel del centro, a veces en su apartamento. ¿Y Jake lo sabe? El rostro de Susie se puso pálido. Dios, no. Fuimos muy cuidadosos. No hay forma de que lo sepa. Louis abrió el cajón de su escritorio y sacó la nota ensangrentada de Jake, colocándola sobre el escritorio entre ellos. Escribió esto el día del accidente. La encontré entre los escombros. Susie leyó la nota 2 veces, con las manos temblando. Cuando levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro. Lo ha sabido todo este tiempo. Lo ha sabido y ha estado cargando con ese peso, porque nos ama a los dos y no quería destruir nuestra familia. Louis, yo no he terminado. La voz de Louis permaneció tranquila, pero había acero debajo. Sé sobre la suite del hotel que alquilas 2 veces por semana. Sé sobre los mensajes de texto, los correos electrónicos, las fotos que se han enviado. Sé que Richard Delaney está actualmente bajo investigación por la Junta de Educación Estatal por relaciones inapropiadas con padres. Sé que le has mentido a tu empleador sobre tus actividades nocturnas. Y sé que me has mentido sobre prácticamente todo durante los últimos 8 meses. Susie lo miró horrorizada. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el accidente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Lo terminaré ahora mismo. Esta noche. Nunca lo volveré a ver. Nunca volveré a hablar con él. Podemos ir a terapia. Podemos superar esto. Susie, la voz de Louis, cortó sus promesas desesperadas. Richard Delaney renunció a su puesto y desapareció. No contesta tus llamadas porque sabe que descubrí su aventura y está aterrorizado de lo que podría hacerle. Tú te enfrentaste a él, lo destruí. Su carrera está acabada, su reputación está arruinada, y pasará el resto de su vida mirando por encima del hombro, preguntándose cuándo caerá el otro zapato. El rostro de Susie se puso blanco. ¿Qué hiciste? Protegí a mi familia. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a hacer para ganarte tu regreso a ella? Cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Louis abrió otro cajón y sacó una gruesa carpeta manila, colocándola junto a la nota de Jake. Estos son papeles de divorcio. Disolución completa de nuestro matrimonio. Custodia total de Jake para mí. División de bienes según nuestro acuerdo prenupcial. Firmaste ese acuerdo porque dijiste que nunca querías que el dinero fuera un problema entre nosotros. Louis, por favor, si firmas estos papeles esta noche, puedes quedarte en esta casa hasta que encuentres tu propio lugar. Puedes mantener tu relación con Jake bajo condiciones supervisadas. Puedes conservar tu trabajo y tu reputación intactas. ¿Y si no firmo? Louis sonrió. Y por primera vez desde que comenzó esta conversación, su máscara se deslizó. Susie vio algo en su expresión que la hizo reclinarse en su silla. Si no firmas, me aseguraré de que todos sepan exactamente qué clase de persona eres. Tu bufete de abogados, tus amigos, tu familia, todos los padres de la escuela de Jake. Todos sabrán que eres una mujer que abandonó a su familia para acostarse con un depredador que se especializaba en seducir a mujeres casadas.
no lo harías. Pasé mi carrera construyendo cosas, Susie, pero también sé cómo derribarlas sistemáticamente. Tu carrera, tu reputación, tu relación con nuestro hijo. Puedo destruir todo eso si me obligas. Susie se quedó sentada en un silencio atónito, comprendiendo finalmente la profundidad de la ira de Louis y el alcance de su planificación. Había esperado ira, acusaciones, quizás un ultimátum para terminar la aventura. No había esperado este nivel de venganza calculada. Necesito tiempo para pensar. No, la voz de Louis fue final. Tuviste 8 meses para pensar en lo que le estabas haciendo a nuestra familia. Tuviste múltiples oportunidades para confesar, para sincerarte, para intentar salvar nuestro matrimonio. En cambio, elegiste seguir mintiendo hasta que te atraparon. Se levantó y rodeó el escritorio, deteniéndose directamente frente a su silla. Tienes una oportunidad de manejar esto con dignidad. Firma los papeles. Acepta la responsabilidad de tus elecciones. Y podemos terminar esto en silencio. Niégate, y me aseguraré de que tu traición se convierta en una historia con moraleja que la gente contará durante años. Susie miró los papeles de divorcio, sus lágrimas cayendo sobre los documentos legales que pondrían fin a su matrimonio de 16 años. ¿Y Jake? ¿Qué le diremos? Le diremos la verdad, que tomaste decisiones que destruyeron a nuestra familia, pero que ambos lo amamos y queremos lo mejor para su futuro. Me odiará, quizás, pero esa será una consecuencia de tus acciones, no de las mías. Louis regresó a su silla y esperó. En el silencio. Podía oír el reloj de pie en el pasillo, marcando el paso del tiempo. Cada tic acercándolos al momento en que Susie tendría que elegir entre aceptar la responsabilidad o enfrentar la destrucción total. Finalmente, con manos temblorosas, Susie tomó un bolígrafo y firmó su nombre en los papeles de divorcio. Hay una cosa más, dijo Louis mientras ella terminaba. Quiero que te vayas de esta casa para el domingo por la noche. Jake y yo necesitamos espacio para averiguar cómo seguir adelante sin ti. Susie asintió, incapaz de hablar. Se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. Louis, de verdad lo siento. Sé que eso no cambia nada, pero necesito que sepas que nunca quise que nada de esto sucediera. Louis miró a su futura ex-esposa, notando lo pequeña y derrotada que parecía en su puerta. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, Susie. Pero aún así tienes que caminar por ese camino. Después de que ella se fue, Louis se sentó solo en su estudio y sintió la primera paz verdadera que había experimentado desde que leyó la nota de Jake. La fase 1 estaba completa. Susie estaba fuera de sus vidas, y Jake ya no tendría que cargar con el peso de sus secretos. Pero Louis no había terminado. Richard Delaney todavía estaba por ahí en algún lugar, probablemente creyendo que había escapado a las consecuencias de sus acciones. Louis le había hecho una promesa sobre lo que sucedería si volvía a contactar a su familia. Pero algunas lecciones requerían una enseñanza más permanente. Era hora de la fase 2. Capítulo 6. Cazando al cazador. Richard Delaney siempre se había enorgullecido de su habilidad para desaparecer cuando las situaciones se complicaban. Durante sus 15 años de carrera en la educación, había cultivado relaciones con padres adinerados en 3 estados diferentes, siempre mudándose antes de que alguien reconociera los patrones en su comportamiento. Cuando los matrimonios terminaban o surgían sospechas, Richard simplemente presentaba su renuncia y se trasladaba a un nuevo distrito escolar, donde sus credenciales y encanto podían abrir nuevas puertas. Pero Louis Spears era diferente a cualquier esposo que Richard hubiera encontrado antes. La mayoría de los hombres que descubrían las infidelidades de sus esposas respondían con arrebatos emocionales
predecibles confrontaciones, amenazas, procedimientos de divorcio que se desarrollaban en foros públicos, donde Richard podía montar defensas y presentarse como víctima de las circunstancias. Louis había elegido un enfoque diferente, uno que dejaba a Richard sintiéndose casado en lugar de meramente incomodado. Desde su habitación alquilada en un motel barato a las afueras de Youngstown, Ohio, Richard buscaba en bolsas de trabajo en línea y trataba de convencerse de que esto era solo otra retirada estratégica. Ya se había recuperado de situaciones similares antes. El mercado educativo siempre estaba ávido de consejeros orientadores experimentados, especialmente aquellos con su historial de éxito en la colocación universitaria. Su perfil de LinkedIn todavía mostraba recomendaciones entusiastas de empleadores anteriores que no tenían idea de lo que realmente había estado haciendo con las comunidades de padres de sus escuelas. Pero cada vez que Richard intentaba redactar una nueva solicitud, se encontraba volviendo a las fotografías que Louis le había mostrado. Las imágenes eran lo suficientemente explícitas como para destruir cualquier posibilidad de empleo futuro en la educación. Pero también representaban algo más inquietante. Louis Spears lo había estado observando durante semanas, documentando sus movimientos y actividades con una minuciosidad profesional. El teléfono de Richard vibró con otro mensaje de Susie. Su 15º intento de contactarlo desde el jueves. Había dejado de leer sus mensajes después de los primeros, reconociendo la progresión de la confusión al pánico y a la desesperación. Lo que fuera que estuviera sucediendo por parte de Louis, Susie claramente estaba soportando la peor parte, y Richard no tenía intención de exponerse a riesgos adicionales respondiendo a sus mensajes. Lo que más le preocupaba eran los otros cambios que había notado. Su contrato de arrendamiento de apartamento había sido misteriosamente rescindido, con su arrendador citando violaciones de cláusulas de conducta moral, que Richard estaba seguro no existían en su contrato original. Sus tarjetas de crédito habían sido congeladas, pendientes de investigación por actividad sospechosa. Su banco lo había llamado por irregularidades en su cuenta que requerían atención inmediata. Alguien estaba desmantelando sistemáticamente su vida, y Richard sospechaba que Louis Spears tenía recursos y conexiones que se extendían mucho más allá de lo que un contratista de construcción debería poseer. El lunes por la mañana trajo la confirmación de los peores temores de Richard. Harold Johnson, el investigador privado que Louis había contratado para la forencia digital, había pasado el fin de semana implementando la fase 2 de su plan, usando técnicas que existían en zonas grises legales. Harold había infiltrado la presencia en línea de Richard y había comenzado a distribuir evidencia cuidadosamente seleccionada a figuras clave en su red profesional. La primera llamada provino de su antiguo empleador en Connecticut, donde había trabajado antes de mudarse a Pittsburgh. La directora, la doctora Lena Carney, había recibido un correo electrónico anónimo que contenía fotografías y mensajes de texto que sugerían que la relación de Richard con los padres se había extendido mucho más allá de los límites profesionales apropiados. Richard, necesito preguntarte directamente, ¿tuviste relaciones inapropiadas con padres mientras estuviste empleado aquí? Lena, no sé qué has oído, pero he visto fotografías. Richard, fotografías explícitas que te muestran en posiciones comprometedoras con al menos 2 mujeres diferentes que tenían hijos en nuestro distrito. El estómago de Richard se hundió. Las fotografías solo podían provenir de Louis. Pero ¿cómo había obtenido imágenes de su empleo anterior? Esas fotos son falsas. Alguien está tratando de incriminarme. Los metadatos de estas imágenes muestran que fueron tomadas en lugares y momentos que corresponden a tu horario de trabajo aquí. Richard, tengo que notificar a la Junta de Licencias del Estado. Esto es un asunto criminal ahora. La llamada terminó y Richard miró su teléfono con incredulidad.
Louis no solo había descubierto la aventura actual, de alguna manera, había descubierto todo el patrón de comportamiento de Richard en múltiples distritos escolares. El hombre estaba llevando a cabo una investigación profesional que revelaba años de mala conducta cuidadosamente oculta. Para el martes, el teléfono de Richard sonaba constantemente con llamadas de antiguos colegas, administradores y padres que habían recibido paquetes de evidencias similares. Cada conversación seguía el mismo patrón con conmoción, decepción y la conclusión inevitable de que Richard Delaney era un depredador que había usado su posición para explotar a familias vulnerables. Richard intentó llamar a Louis directamente, esperando negociar algún tipo de acuerdo que pusiera fin a su destrucción sistemática. La llamada fue directamente al buzón de voz, y el mensaje grabado de Louis era exasperantemente profesional. Ha llamado a Louis Spears. Por favor, deje un mensaje detallado y le devolveré la llamada lo antes posible. Louis, soy Richard Delaney. Creo que necesitamos hablar. Lo que estás haciendo va más allá de castigarme por la aventura. Estás destruyendo toda mi vida, mi capacidad de ganarme la vida, mi futuro. Entiendo que estás enojado, pero esto es... Richard dejó de grabar, dándose cuenta de que cualquier mensaje que dejara podría ser utilizado como evidencia de acoso o admisión de culpa. Louis había creado una situación en la que Richard no podía defenderse sin incriminarse aún más. El miércoles trajo la visita de 2 agentes del FBI que investigaban informes de delitos interestatales que involucraban la explotación de menores. Los cargos no estaban relacionados con su aventura con Susie. Se referían a acusaciones de que Richard había utilizado su posición para acceder a familias con fines que se extendían más allá de la orientación educativa, incluido el contacto inapropiado con estudiantes. Señor Delaney, hemos recibido informes que sugieren un patrón de comportamiento que abarca varios estados e implica posibles violaciones de la ley federal. Las manos de Richard temblaban mientras revisaba la evidencia que le presentaban. Alguien había compilado un archivo completo que documentaba sus movimientos, comunicaciones y relaciones a lo largo de toda su carrera. La investigación no era solo sobre relaciones inapropiadas con padres, abarcaba acusaciones de comportamiento de grooming con estudiantes, explotación financiera de familias y abuso de su posición profesional para beneficio personal. Quiero un abogado, dijo Richard. Es su derecho. Pero debo decirle que contamos con la cooperación de múltiples testigos que están dispuestos a testificar sobre su comportamiento. Esto no va a desaparecer. Señor Delaney. Después de que los agentes se fueron, Richard se sentó en su habitación de motel y trató de entender cómo su vida se había derrumbado tan completamente en solo una semana. Louis Spears no era solo un esposo enojado. Era un hombre con recursos, conexiones y la capacidad de orquestar una investigación exhaustiva que revelaba crímenes que Richard pensaba que había ocultado para siempre. El jueves por la noche, el teléfono de Richard sonó con una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, la voz de Louis era tranquila y mesurada. Hola, Richard. Pensé que era hora de que tuviéramos una conversación. Louis, tienes que detener esto. Entiendo que estás enojado por la aventura, pero lo que estás haciendo está destruyendo mi vida. Tu vida fue destruida en el momento en que decidiste atacar a mi familia. Lo que estoy haciendo es simplemente revelar la verdad sobre quién eres. El FBI vino a verme. Están hablando de cargos federales. Richard, delitos interestatales. Esto va mucho más allá de una simple aventura. Lo sé. Es fascinante lo que una investigación exhaustiva puede revelar sobre el verdadero carácter de alguien. Richard sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Tú orquestaste todo esto. Simplemente proporcioné evidencia a las autoridades apropiadas. Lo que elijan hacer con esa evidencia depende de ellos.
¿Qué quieres de mí? Nada. Estás acabado. Richard, tu carrera ha terminado. Tu reputación está destruida. Y pasarás los próximos años en una prisión federal. Quería que supieras que esto no fue justicia al azar. Fue venganza personal. Louis, por favor, cometiste un error fundamental de juicio. Richard, asumiste que yo era solo otro esposo engañado que reaccionaría emocional y predeciblemente. En cambio, descubriste lo que sucede cuando alguien con recursos y paciencia decide casarte sistemáticamente. La línea se cortó, y Richard miró su teléfono en la creciente oscuridad de su habitación de motel. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, entendió que Louis Spears no había estado actuando impulsiva o emocionalmente. Cada paso había sido calculado, cada acción diseñada para lograr la máxima devastación. Richard había pensado que él era un depredador, alguien que identificaba y explotaba las debilidades de los demás, pero se había encontrado con un tipo diferente de depredador, uno que era más inteligente, más despiadado e infinitamente más peligroso que cualquiera que Richard hubiera imaginado jamás. El viernes por la mañana, Richard salió de su motel y condujo hacia la frontera del estado, esperando poner distancia entre él y el alcance de Louis. Pero en la frontera de Pensilvania, la policía estatal lo detuvo y lo arrestó por cargos relacionados con la investigación federal. Mientras le leían sus derechos, Richard vio una figura familiar de pie cerca de uno de los coches de policía. Louis Spears había venido a ver la derrota final de su enemigo, y su expresión no mostraba satisfacción ni triunfo, solo el frío profesionalismo de alguien que había completado un trabajo necesario. Señor Delaney, dijo Louis mientras Richard era conducido hacia el coche de policía esposado. Te dije lo que pasaría si volvías a amenazar a mi familia. Considera esto una lección sobre cómo cumplir las promesas. Richard fue colocado en el asiento trasero del coche patrulla, y mientras se alejaban, vio a Louis desaparecer en la distancia. El hombre que destruyó su vida regresó a su camioneta y condujo a casa, a la familia que protegía, dejando a Richard para enfrentar las consecuencias de decisiones que habían parecido tan inofensivas solo 2 semanas antes. Louis había demostrado que algunas traiciones conllevaban precios demasiado altos para el perdón, y algunos depredadores finalmente se encontraban con cazadores que eran mejores en el juego que ellos. Capítulo 7. Cenizas de la vieja vida. La casa se sentía diferente con Susie fuera, como si su partida hubiera alterado la atmósfera fundamental de las habitaciones donde Louis había pasado 16 años construyendo lo que creía ser un matrimonio feliz. Jake se movía por su hogar con los pasos cuidadosos de alguien que se ajusta a una nueva realidad, ayudando a su padre a guardar fotografías y objetos personales que alguna vez representaron la historia compartida de su familia. Louis le había dado a Susie hasta el domingo por la noche para recoger sus pertenencias y encontrar otro lugar donde vivir. Ella había elegido quedarse con su hermana Marta en Filadelfia, al menos temporalmente, mientras averiguaba sus próximos pasos. Los papeles del divorcio se habían presentado el lunes por la mañana, con Stanley Cohen asegurándose de que el proceso fuera lo más rápido y privado posible. Papá, dijo Jake, de pie en la puerta del estudio de Louis, sosteniendo una foto enmarcada de sus últimas vacaciones familiares en Ocean City. ¿Qué debo hacer con esto? Louis miró la imagen de los tres en la playa. Todos sonrisas y rostros bronceados, tomadas solo 4 meses antes, cuando todavía creía que su esposa lo amaba. Guárdalas por ahora. Algún día quizás quieras recordar los buenos momentos que tuvimos antes de que todo cambiara. ¿Crees que mamá realmente nos amaba o solo estaba fingiendo todo el tiempo? Era la pregunta que Louis había estado temiendo, la que llegaba al corazón de cómo todos avanzarían después de esta traición. Jake
necesitaba respuestas honestas, pero también necesitaba mantener algo de fe en las relaciones humanas. Creo que nos amaba a su manera, dijo Louise con cuidado, pero también creo que se amaba más a sí misma. Y cuando esas dos cosas entraron en conflicto, se eligió a sí misma. Eso no es realmente amor, ¿verdad? No, hijo, no lo es. El martes, trajo la noticia de que Richard Delaney había sido arrestado en la frontera estatal de Pensilvania por cargos federales relacionados con su patrón de explotación en múltiples distritos escolares. La investigación que Louise había iniciado había descubierto pruebas de delitos que abarcaban casi una década, involucrando a docenas de familias y potencialmente a varios estudiantes menores de edad. Louise no sintió satisfacción ante la noticia, solo una sensación de haber completado una tarea. Richard Delaney pasaría los próximos 10 a 15 años en una prisión federal, donde los hombres que se aprovechan de niños y familias no son tratados con amabilidad por otros reclusos. La justicia se serviría a través de los canales oficiales, pero sería una justicia informada por la intervención personal de Louise. El miércoles por la noche, Jake se acercó a su padre con una pregunta que los sorprendió a ambos. «Papá, quiero testificar en el juicio contra el señor Delaney». Louise levantó la vista de los planos de construcción que estaba revisando. «¿Por qué?» «Porque vi lo que le hizo a nuestra familia. Vi cómo manipuló a mamá. Cómo la hizo creer mentiras sobre sí misma y sobre nosotros. Otros niños podrían haber visto cosas también. Y si yo hablo, quizás encuentren el coraje para decir la verdad». Louise estudió el rostro de su hijo, notando la determinación mezclada con el miedo. Jake tenía 14 años, pero los eventos del último mes lo habían envejecido de maneras que no se podían medir en años. Testificar significaría contarle a una sala llena de extraños sobre la aventura de tu madre. Significaría que los abogados defensores te hicieran preguntas difíciles sobre cosas que no deberías haber tenido que presenciar. Lo sé, pero si no hablo, podría hacerle daño a otras familias como nos lo hizo a nosotros. Louise sintió un orgullo inmenso por el coraje de su hijo, atenuado por instintos protectores que querían proteger a Jake de un trauma adicional. «Déjame hablar con los fiscales. Si creen que tu testimonio sería útil, lo discutiremos más a fondo». Ese fin de semana, Louise y Jake condujeron a la casa de su hermana Laura para la cena del domingo. Su primera reunión familiar desde que comenzaron los procedimientos de divorcio. Laura y su esposo, Scott, habían sido cuidadosos de no hacer demasiadas preguntas, pero Louise podía ver la preocupación en sus rostros mientras observaban a Jake navegar por su nueva realidad. «¿Cómo lo estás llevando?», preguntó Laura mientras lavaban los platos juntos después de la cena. «Mejor de lo que esperaba», respondió Louise con sinceridad. «Jake está manejando esto con más madurez de la que mostrarían la mayoría de los adultos». «¿Y tú cómo lo estás manejando tú?», Louise consideró la pregunta cuidadosamente. «Ya no estoy enojado. Esa fase terminó cuando decidí tomar medidas en lugar de solo sentir lástima por mí mismo. ¿Qué sigue? Reconstruir. Jake y yo creamos una nueva normalidad que no incluye espacio para personas que traicionan a la gente que dicen amar. Eso suena solitario. Quizás, pero es honesto. El lunes trajo una llamada de Andre Herrera, el ex jefe de Susie en el bufete de abogados. «Louise, quería avisarte. Tuvimos que rescindir el contrato de Susie. La investigación sobre sus actividades reveló que había estado mintiendo sobre su horario de trabajo durante meses, y eso pone en duda su confiabilidad en asuntos de clientes». Louise no se sorprendió. La red de mentiras de Susie se había extendido a todas las áreas de su vida, y cada exposición creaba consecuencias adicionales. «Entiendo. ¿Hay algo más que deba saber?» La Asociación de Abogados del Estado
está revisando su licencia. La deshonestidad sobre actividades profesionales puede resultar en la suspensión o inhabilitación, especialmente cuando involucra una conducta que refleja mal a la profesión legal. Después de que terminó la llamada, Luis se dio cuenta de que el castigo de Susie continuaba acumulándose incluso sin su intervención directa. Sus elecciones habían creado una cascada de consecuencias que se extendían mucho más allá de su matrimonio, destruyendo su carrera y reputación profesional, de maneras que tardarían años en reconstruirse. El martes por la noche, Luis recibió una visita inesperada. Martha Plumber estaba en su puerta, su rostro mostrando la tensión de las últimas 2 semanas. Luis, ¿puedo pasar? Necesitamos hablar. Se sentaron en su sala de estar, el mismo espacio donde había entretenido a Richard Delaney meses antes, donde las celebraciones familiares y las noches tranquilas habían creado una vez la ilusión de felicidad doméstica. Susie me contó lo que pasó, comenzó Martha. La aventura, el divorcio, todo. Luis esperó a que continuara, curioso por lo que Martha esperaba lograr con esta visita. Está destrozada. Luis, completamente rota. Ha perdido su trabajo. Su licencia está bajo revisión. No tiene dinero y no tiene a dónde ir excepto a mi habitación de invitados. Esas son consecuencias de sus elecciones, no castigos que yo impuse. Pero podrías ayudarla. Podrías mostrar misericordia. Quizás llegar a algún tipo de acuerdo. No. La voz de Luis fue final. Susie tomó sus decisiones con pleno conocimiento de lo que estaba arriesgando. No la rescataré de las consecuencias. ¿Y qué hay de Jake? ¿Necesita a su madre? Jake necesita estabilidad y honestidad. Necesita saber que las acciones tienen consecuencias y que se puede confiar en las personas que lo aman. Susie no puede proporcionar ninguna de esas cosas. La compostura de Martha se resquebrajó. Cometió un error, Luis. Un error por el que está pagando con toda su vida. No fue un error. Fueron cientos de decisiones deliberadas tomadas durante 8 meses. Cada mentira, cada reunión secreta, cada vez que volvía a casa y fingía amar a nuestra familia mientras nos traicionaba. Todas esas fueron decisiones individuales. Todo el mundo merece perdón. Todo el mundo merece consecuencias. El perdón se gana a través del reconocimiento, el arrepentimiento y el cambio de comportamiento. Susie no ha mostrado ninguna de esas cosas. Martha se fue sin lograr la reconciliación que esperaba, y Luis no sintió culpa por su negativa a ablandar su postura. La misericordia era un lujo que no podía permitirse cuando se trataba de proteger el futuro de su hijo. El miércoles trajo la noticia que Luis esperaba. Richard Delaney había aceptado un acuerdo de culpabilidad que lo enviaría a una prisión federal por 12 años. La fiscalía había construido un caso abrumador basado en pruebas de múltiples jurisdicciones, y los abogados de Delaney le habían aconsejado que un juicio probablemente resultaría en una sentencia más larga. Será transferido a un centro federal en Virginia Occidental, informó el fiscal a Luis durante su llamada telefónica. Cumplirá al menos 10 años antes de ser elegible para la libertad condicional. ¿Qué hay de la restitución para las familias que victimizó? Eso es parte del acuerdo. Se le exigirá que pague daños a todas las víctimas identificadas, aunque dada su situación financiera, la recuperación real será mínima. A Luis no le importaba el dinero. La verdadera satisfacción provenía de saber que Richard Delaney pasaría la próxima década en un entorno donde sus crímenes eran conocidos y su seguridad nunca estaba garantizada. La prisión federal era particularmente dura con los hombres que se aprovechaban de niños y familias. Esa noche, Luis y Jake se sentaron en su terraza trasera, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura. Era la misma vista que habían disfrutado como familia durante años.
pero ahora les pertenecía solo a ellos dos. «Papá, ¿alguna vez la extrañas?», preguntó Jake en voz baja. «Extraño a la mujer que pensé que era», respondió Louis. Pero esa mujer era en su mayoría una ilusión. Extraño la idea de tener una familia completa, pero no extraño las mentiras y la traición. ¿Crees que te volverás a casar alguna vez? Louis consideró la pregunta. No lo sé. Ahora mismo. Estoy centrado en ser el mejor padre que puedo ser y en construir una vida que sea honesta y estable. Todo lo demás es secundario. Me alegro de que no la hayas aceptado de vuelta. La afirmación sorprendió a Louis. ¿Por qué? Porque me habría enseñado que puedes tratar mal a la gente y de todos modos te perdonarán. Que en realidad no hay consecuencias por herir a las personas que te aman. Louis miró a su hijo con nuevo respeto. Jake entendía las implicaciones más profundas del perdón frente a la responsabilidad, conceptos que a muchos adultos les cuesta comprender. Eres sabio más allá de tus años. Hijo, aprendí del mejor, mientras la oscuridad se asentaba sobre su propiedad. Louis sintió una sensación de paz que había estado ausente de su vida durante meses. La vieja vida estaba verdaderamente muerta, sus cenizas esparcidas por elecciones que no se podían deshacer. Pero de esas cenizas, él y Jake estaban construyendo algo nuevo, una relación basada en la verdad. El respeto y el conocimiento de que algunas traiciones eran demasiado fundamentales para sobrevivir. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, Louis Spears estaba exactamente donde debía estar en casa con su hijo, rodeado por el silencio honesto de una vida vivida sin mentiras. Capítulo 8. El precio de la traición. 3 meses después de que el divorcio se finalizara, Louis se encontraba en la sala de conferencias del bufete de Stanley Cohen, revisando los documentos finales del acuerdo que cerrarían el último capítulo de su matrimonio con Susie. El acuerdo prenupcial que habían firmado 16 años antes había demostrado su valía, protegiendo los activos que Louis había construido a través de décadas de trabajo duro, mientras aseguraba que Susie recibiera solo lo que ella había contribuido a su riqueza compartida. La casa, el negocio de la construcción y los fondos universitarios de Jake permanecen enteramente bajo tu control, explicó Stanley mientras revisaban cada documento. Susie recibe su 401k, la mitad del valor de la cuenta de ahorros conjunta y 6 meses de pensión alimenticia temporal mientras restablece su carrera. Suponiendo que pueda restablecer su carrera, respondió Louis. La Asociación de Abogados del Estado había suspendido la licencia de Susie pendiente de una revisión ética completa, y su despido del bufete de abogados había hecho casi imposible encontrar un nuevo empleo. Hay un asunto más que debemos discutir, continuó Stanley. El abogado de Susie ha solicitado una modificación del acuerdo de custodia. Quiere derechos de visita con pernocta con Jake. La expresión de Louis se endureció. Denegado. Louis. Los tribunales generalmente favorecen el mantenimiento de las relaciones entre los hijos y ambos padres. Los tribunales también consideran el mejor interés del niño. Jake ha declarado explícitamente que no quiere visitas con pernocta con su madre. Era cierto. En los 3 meses desde que Susie se había mudado a Filadelfia, Jake había aceptado visitas supervisadas cada 2 fines de semana, pero había dejado claro que no quería quedarse a dormir en casa de Martha. Las visitas eran incómodas, llenas de los intentos de Susie por reconstruir una relación que había sido fundamentalmente dañada por su traición. Jake tiene la edad suficiente para que sus preferencias tengan un peso significativo ante el juez, reconoció Stanley. Pero deberías estar preparado para que Susie argumente que has influenciado su decisión. Nunca le he dicho a Jake qué pensar sobre su madre. Simplemente me he negado a mentirle sobre lo que ella le hizo a nuestra familia. Esa tarde,
Louis recogió a Jake de la escuela y notó el ánimo apagado de su hijo durante el trayecto a casa. Jake había estado yendo bien académica y socialmente, pero las vacaciones de verano que se acercaban significaban más tiempo para reflexionar sobre cuán dramáticamente habían cambiado sus vidas. «Mamá me llamó hoy», dijo Jake mientras entraban en el camino de entrada. Louis sintió que se le tensaba la mandíbula. Se suponía que Susie debía coordinar cualquier contacto a través de Louis. No llamar a Jake directamente. ¿Qué quería? Quiere que pase 2 semanas con ella este verano. Encontró un apartamento en Filadelfia y cree que sería bueno que tuviéramos tiempo de calidad juntos. ¿Cómo te sientes al respecto? Jake guardó silencio por un largo momento. Siento que está tratando de fingir que todo puede volver a la normalidad si solo pasamos suficiente tiempo juntos. Pero no puede. ¿Verdad? No, hijo. No puede. Sigue diciendo que lo siente, que cometió un error, que me ama y quiere que volvamos a ser una familia, pero nunca habla de lo que te hizo a ti. Es como si pensara que su relación conmigo es independiente de cómo te trató a ti. Louis aparcó el coche y se giró para mirar a su hijo. ¿Qué quieres hacer con la visita? No quiero ir, pero me siento culpable diciéndolo porque sigue siendo mi madre. La culpa es una reacción normal, pero no debería determinar tus elecciones. Tienes la edad suficiente para decidir qué tipo de relación quieres con tu madre. Y esa relación tiene que basarse en quién es ella realmente, no en quién quiere que creas que es. Esa noche, Louis llamó a Susie para abordar su contacto directo con Jake. Acordamos que toda comunicación pasaría por mí, dijo cuando ella contestó. Es mi hijo, Louis. Tengo derecho a hablar con él. Tienes derechos limitados que están definidos por nuestro acuerdo de custodia. Llamarlo a la escuela para presionarlo sobre las visitas de verano viola el espíritu de ese acuerdo. No lo estoy presionando. Estoy tratando de mantener una relación con mi hijo. Una relación construida sobre la culpa y la manipulación no es saludable para nadie. Lo has puesto en mi contra, acusó Susie, su voz elevándose. Has envenenado su mente con tu ira y tu necesidad de venganza. Louis sintió que su temperamento se encendía, pero mantuvo la voz controlada. Le he dicho la verdad sobre lo que hiciste. Si eso lo ha puesto en tu contra, el problema no es mi honestidad. Son tus acciones. Cometí un error. Louis, estoy tratando de reconstruir mi vida, de ser una mejor persona. No puedes darme la oportunidad de reconectar con mi hijo. Puedes tener una relación con Jake si él la quiere, pero será en sus términos, no en los tuyos, y se basará en quién eres hoy, no en promesas sobre quién podrías llegar a ser mañana. La llamada terminó con ambos frustrados, pero Louis no sintió ninguna obligación de facilitar la situación a su exesposa. Las consecuencias de Susie seguían acumulándose, y ella parecía creer que suficiente tiempo y persistencia eventualmente restaurarían lo que destruyó. El jueves trajo una llamada de Harold Johnson, con una actualización sobre la situación de Richard Delaney. Ha sido transferido al Centro Federal en Virginia Occidental. Se dice que le está costando adaptarse a la vida en prisión. Problemas con otros reclusos, entre otras cosas. Los hombres que se aprovechan de niños y familias no son populares en ninguna prisión. Pero las instalaciones federales tienen sus propias jerarquías. Delaney está tratando de mantener un perfil bajo, pero su caso fue lo suficientemente notorio como para que sus crímenes sean de conocimiento común. Louis no sintió simpatía por las dificultades de Richard Delaney. El hombre había pasado años explotando a familias vulnerables, usando su posición y encanto para manipular a mujeres mientras destruía matrimonios y traumatizaba a niños. La prisión era exactamente donde pertenecía. Hay algo más, continuó Harold. He estado monitoreando las comunicaciones de Susie y ha estado en contacto con otras mujeres que estuvieron involucradas con Delaney. ¿Con qué propósito?
Parece que está tratando de organizar algún tipo de grupo de apoyo para sus víctimas. Ha estado contactando a las esposas de otros distritos escolares, tratando de crear una red de mujeres que fueron manipuladas por él. Luis entendió de inmediato lo que Susie intentaba. Al presentarse como una víctima, en lugar de una participante voluntaria, estaba tratando de reescribir la narrativa de su traición. Si podía convencer a otros y a sí misma de que Richard Delaney la había manipulado para tener la aventura, entonces su culpa disminuía y su camino hacia la redención se aclaraba. ¿Está obteniendo alguna respuesta? Mixta. Algunas de las mujeres no quieren saber nada de ella. Otras parecen interesadas en la idea de que fueron víctimas en lugar de participantes voluntarias. Luis terminó la llamada y se sentó en su estudio, mirando el jardín que Susie había plantado 3 años antes. Las rosas estaban floreciendo a pesar de estar descuidadas, su belleza persistiendo incluso mientras la mujer que las plantó trabajaba para escapar de la responsabilidad de destruir la familia que una vez había disfrutado de su fragancia. El viernes por la noche trajo la decisión de Jake sobre la visita de verano. «Iré una semana en lugar de 2», le dijo a Luis. «Pero quiero quedarme en un hotel, no en su apartamento. Y quiero que me recojas si las cosas se ponen incómodas». Luis admiró el enfoque diplomático de su hijo. Jake le estaba dando a su madre la oportunidad de demostrar que había cambiado mientras se protegía de quedar atrapado en una situación incómoda. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Creo que necesito ver quién es ella ahora. No quién era antes o quién está tratando de llegar a ser, sino quién es realmente hoy. El sábado por la mañana, Luis recibió una llamada del doctor Ernest Elder de la escuela de Jake. «Señor Spears, quería ponerlo al día sobre la investigación de Richard Delaney. El informe final identificó a 7 familias en 3 estados que fueron directamente afectadas por su mala conducta. Algún cargo adicional. La sentencia federal lo cubre todo. Pero el distrito escolar ha implementado nuevas políticas para la verificación de antecedentes y el monitoreo continuo de las interacciones del personal con las familias. Demasiado poco, demasiado tarde para las familias que ya fueron victimizadas. Sí, y somos muy conscientes de ese fallo. La Junta ha establecido un fondo para proporcionar servicios de asesoramiento y apoyo a las familias afectadas». Luis apreció el gesto, pero sabía que el dinero no podía reparar el daño que Richard Delaney había causado. 7 familias habían sido destrozadas por el comportamiento depredador de un hombre, y los efectos dominó continuarían durante años. Esa tarde, Luis y Jake trabajaron juntos en el jardín, reemplazando algunas de las plantas que Susie había elegido con variedades que seleccionaron juntos. Era un trabajo terapéutico, el tipo de actividad física que permitía la conversación sin forzarla. «Papá, ¿crees que la gente puede cambiar de verdad?», preguntó Jake mientras plantaban nuevos arbustos. «Creo que la gente puede cambiar su comportamiento si están verdaderamente comprometidos con ello. Pero cambiar quién eres fundamentalmente, eso es mucho más difícil». «¿Crees que mamá ha cambiado?». Luis consideró su respuesta cuidadosamente. «Creo que ha aprendido que sus acciones tienen consecuencias. Si eso ha cambiado su carácter o simplemente la ha hecho más cuidadosa, está por verse. La semana que pase con ella este verano, eso nos dirá mucho. No, te dirá lo que necesitas saber sobre qué tipo de relación es posible con ella en el futuro». Mientras trabajaban, Luis reflexionó sobre cuánto habían mejorado sus vidas desde que eliminaron la toxicidad de las mentiras de Susie y la manipulación de Richard Delaney. La casa se sentía en paz. Sus conversaciones eran honestas, y Jake estaba floreciendo en un ambiente donde no tenía que guardar secretos ni navegar entre lealtades conflictivas. El precio de la traición había sido más alto de lo que Susie había imaginado
cuando tomó su primera decisión de encontrarse con Richard Delaney en ese hotel del centro. Había perdido su matrimonio, su carrera, su reputación y la relación con su hijo. Pero quizás lo más importante, perdió el respeto de la única persona cuya opinión debería haberle importado más. Louis Spears nunca había perdonado la traición. Y nunca lo haría. Esa inflexibilidad, que algunos podrían ver como un defecto de carácter, se había convertido en el fundamento de una vida construida sobre la verdad y la responsabilidad. Él y Jake estaban construyendo algo mejor de las cenizas de lo que había sido destruido, y lo estaban haciendo sin espacio para personas en las que no se podía confiar. El jardín que estaban plantando florecería durante años, cuidado por manos que habían aprendido el valor de la paciencia, la honestidad y la fuerza que proviene de negarse a comprometerse con aquellos que destruirían lo que has construido. Capítulo 9. Nuevos cimientos. Un año después de descubrir la nota ensangrentada de Jake entre los restos de su coche, Louis se encontraba en el mismo pasillo del hospital donde había tomado sus primeras decisiones sobre venganza y justicia. La visita de hoy era diferente. Jake estaba aquí para que le quitaran el yeso de su última cirugía, un procedimiento menor para tratar los efectos persistentes de un accidente que había revelado mucho más que huesos rotos. «Papá, ¿duele?», preguntó Jake, flexionando su brazo recién liberado mientras el médico completaba su examen. ¿Su qué? Mirar hacia atrás a todo lo que pasó. Duele recordar lo diferentes que eran nuestras vidas hace un año. Louis consideró la pregunta mientras caminaban por el aparcamiento del hospital hacia el mismo modelo de Mercedes que había reemplazado después del accidente. Ya no duele. Es más como mirar la vida de otra persona. Alguien que creía cosas que no eran ciertas. ¿Echas de menos creerlas? A veces la ignorancia puede ser cómoda, pero la verdad es más fuerte. El camino a casa los llevó por el lugar de la autopista donde había ocurrido su accidente. Ahora marcado solo por una barandilla reparada y asfalto fresco. Louis había conducido esta ruta cientos de veces desde esa noche de octubre. Pero hoy, Jake señaló el lugar. Ahí es donde empezó todo. No, no respondió Louis. Todo empezó 8 meses antes de eso, cuando tu madre tomó su primera decisión de traicionar a nuestra familia. El accidente solo reveló lo que ya estaba roto. En casa, Louis encontró una carta esperándole de Martha Plumber. La hermana de Susie había sido persistente en sus intentos de negociar algún tipo de reconciliación, sin llegar a comprender del todo que el perdón de Louis no era un recurso que se pudiera negociar o comprar con suficiente tiempo y contrición. La carta contenía una actualización sobre la situación de Susie. Había encontrado un trabajo a tiempo parcial como asistente legal, mientras su licencia de abogada seguía bajo revisión. Había completado terapia para abordar lo que Martha describía como los problemas subyacentes que la llevaron a sus malas decisiones. Y había mantenido un contacto constante con Jake durante sus visitas mensuales a Filadelfia. La carta de Martha concluía con otra súplica de misericordia. Susie ha pagado un alto precio por sus errores. Ha perdido su carrera, su matrimonio, su hogar y su relación diaria con su hijo. Seguramente, eso es suficiente castigo para cualquiera. Jake necesita a su madre en su vida, y Susie necesita la oportunidad de reconstruir su relación con ambos. Louis le entregó la carta a Jake, quien la leyó con la misma atención cuidadosa que había aprendido a aplicar a todas las comunicaciones de la familia de su madre. ¿Qué piensas?, preguntó Louis. Creo que la tía Martha todavía no entiende lo que mamá hizo. Realmente, respondió Jake. Sigue llamándolo errores y malas decisiones, como si mamá se hubiera olvidado accidentalmente de pagar las facturas o algo así. ¿Cómo lo llamarías tú? Traición. Te traicionó a ti. Me traicionó a mí.
y traicionó la idea de que las familias se suponen que se protegen mutuamente en lugar de hacerse daño. Louis sintió orgullo por la claridad de su hijo, atenuado por la tristeza de que un joven de 15 años se hubiera visto obligado a desarrollar una comprensión tan sofisticada de la naturaleza humana. Jake había pasado el último año aprendiendo lecciones sobre lealtad y consecuencias que la mayoría de la gente no domina hasta mucho más tarde en la vida. Esa noche, Louis recibió una llamada de Stanley Cohen con noticias sobre los últimos problemas legales de Richard Delaney. Ha sido acusado de delitos adicionales que ocurrieron mientras estaba bajo custodia federal. Aparentemente, intentó manipular a otros reclusos y guardias utilizando las mismas técnicas psicológicas que usaba con las familias. ¿Qué tipo de cargos? Extorsión, intimidación, intento de organizar la distribución de contrabando. El hombre no puede evitarlo. Ve cualquier situación social como una oportunidad para explotar a alguien. Louis no se sorprendió. Los depredadores como Richard Delaney no cambiaban su naturaleza fundamental solo porque su entorno cambiara. Simplemente adaptaban sus técnicas a nuevas circunstancias mientras perseguían los mismos objetivos de control y explotación. ¿A qué se expone? De 5 a 7 años adicionales, suponiendo que sea condenado. En este punto, se enfrenta a pasar la mayor parte de sus años productivos restantes bajo custodia federal. Después de la llamada, Louis reflexionó sobre cuán completamente Richard Delaney se había destruido a sí mismo a través de sus propias elecciones. El hombre que había pensado que era lo suficientemente inteligente como para manipular a familias ricas, había descubierto que la verdadera inteligencia significaba entender cuándo te superaban. Louis había sido un depredador cazando a otro depredador, y la experiencia había triunfado sobre la arrogancia. El sábado trajo la visita mensual de Jake a Susie en Filadelfia. Louis lo llevó a la estación de tren, una rutina que habían establecido y que le daba a Jake independencia mientras garantizaba su seguridad. ¿Cómo te sientes al verla?, preguntó Louis mientras esperaban en el andén. Diferente a la última vez. Creo que finalmente estoy entendiendo que la mamá que recuerdo de antes ya no está. La mujer que visito ahora es alguien diferente. Alguien que está tratando de averiguar quién quiere ser. ¿Eso es bueno o malo? Es honesto. Y prefiero tener una relación honesta con quien es ella realmente que una relación falsa con quien desearía que fuera. Louis observó a su hijo subir al tren con la confianza de alguien que había aprendido a navegar por un terreno emocional complejo sin perder su sentido de sí mismo. Jake había sobrevivido a la destrucción de su familia y había emergido más fuerte, más perceptivo y más capaz de protegerse de futuras manipulaciones. El domingo por la noche, Jake regresó con historias sobre su visita que revelaban más crecimiento y perspicacia. Mamá está diferente, informó mientras cenaban juntos. Está más triste, pero también es más real. De hecho, habló de lo que hizo en lugar de solo decir que lo sentía. ¿Qué dijo? Dijo que fue egoísta y estúpida, que se convenció a sí misma de que merecía emoción y atención más de lo que merecía mantener unida a su familia. Dijo que pensó que podía tener ambas cosas, y cuando se dio cuenta de que no podía, eligió lo incorrecto. ¿Cómo te hizo sentir eso? Aliviado, supongo. Es la primera vez que admite realmente lo que hizo en lugar de poner excusas sobre ser manipulada o cometer errores. ¿Eso cambia algo para ti? Jake consideró la pregunta cuidadosamente. Me hace pensar que quizás entienda realmente lo que hizo, pero no me hace querer vivir con ella ni fingir que todo puede volver a la normalidad. Esa es una perspectiva saludable. Me preguntó si creía que alguna vez la perdonarías. Louis sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Qué le dijiste? Le dije que perdón no es la palabra correcta para lo que ella quiere.
quiere ser rescatada de las consecuencias de sus elecciones. Pero eso no es lo mismo que el perdón. Luis estudió el rostro de su hijo, asombrado por la profundidad de su comprensión. ¿Qué más le dijiste? Le dije que ya no estás enojado, pero que tampoco vas a fingir que lo que hizo no fue importante. Que has construido una vida basada en la verdad y la responsabilidad, y que en esa vida no hay lugar para personas en las que no se puede confiar. ¿Y cómo respondió? Lloró, pero no el llanto manipulador que solía hacer cuando quería algo. Un llanto real, como si finalmente estuviera entendiendo lo que realmente perdió. Esa noche, Luis se sentó en su estudio y pensó en el año que había pasado desde que descubrió la traición de Susie. Se había propuesto destruir a las personas que habían traicionado a su familia, y había tenido éxito más allá de sus propias expectativas. Richard Delaney pasaba sus mejores años en una prisión federal, enfrentando cargos adicionales que extenderían su sentencia hasta bien entrada la vejez. Susie había perdido su carrera, su hogar, su estatus social y su relación diaria con su hijo. Pero lo más importante, Luis había protegido a Jake de la toxicidad continua de sus mentiras y había reconstruido su familia sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Habían creado una vida que era más pequeña, pero más fuerte, más tranquila, pero más genuina. Luis nunca había perdonado la traición, y nunca lo haría. Esa inflexibilidad le había costado un matrimonio, pero había salvado la relación con su hijo y preservado su propia integridad. Algunas personas podrían ver su negativa a mostrar misericordia como un defecto de carácter, pero Luis lo entendía como una fortaleza que le había permitido construir algo duradero de los escombros de lo que otros habían destruido. El hombre que una vez había creído en las segundas oportunidades y en el poder del perdón, había aprendido que algunas violaciones eran demasiado fundamentales para ser reparadas. Pero también había aprendido que el final de una historia podía convertirse en el comienzo de algo mejor. Algo construido sobre el terreno sólido de la verdad en lugar de las arenas movedizas de las mentiras convenientes. Fuera de su ventana, el jardín que él y Jake habían plantado juntos se preparaba para el invierno. Sus raíces creciendo más profundas y fuertes en una tierra que había sido despejada del viejo crecimiento que ya no podía prosperar. En primavera, florecería más bellamente que cualquier cosa que hubiera venido antes. Cuidado por manos que habían aprendido la diferencia entre la misericordia y la sabiduría, entre el perdón y la justicia. Louis Spears había elegido la justicia, y al hacerlo, había elegido un futuro donde la traición no tenía poder y la verdad no tenía límites. Era un camino más difícil de lo que podría haber sido el perdón, pero era un camino que conducía a algo que duraría una vida construida sobre cimientos que no podían ser sacudidos por aquellos que quisieran derribarlos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal, hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos vemos allí.